¿Sí bien? Gloria a Dios. Y es que me da gusto verlo una vez más, siempre se lo digo y se lo digo de corazón. Me da gusto verlo, me da gusto estar aquí. Para la gracia y gloria de Dios. Ya tenemos clases en los comienzos. Hablábamos de un tema muy importante. Una de las herramientas que Dios nos da, es el poder de la oración. El poder de la oración, fíjese que es algo muy poderoso que nos ayuda en muchas áreas y muchos ámbitos de nuestra vida. Cuando nosotros oramos, y buscamos a Dios, grandes cosas pueden suceder. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, amén. Entonces, el poder de la oración, fíjense que este tema ya lo hemos platicado de otra manera, pero Dios me hace entender que es muy necesario la oración. El día de ayer yo les compartí a mis hermanos que iba a salir a Ciudad de México para ver a mi mamá. Mis hermanas me decían que mi mamá a veces se sentía muy mal, que ella quería despedirse, que ella estaba muy mal, que por favor fuera, que nada más faltaba yo estar ahí. Entonces, yo salgo terminando la capacitación de aquí de ayer, yo salgo a Ciudad de México. La verdad, orando todo el camino. Son 4 horas de aquí a Ciudad de México. Allí yo la recorrí con 3 horas. Orando y pidiendo de Dios, diciéndole, Padre, ayúdame. Porque mis hermanas y mis padres, ellos están esperando ver una luz en mí. Dicen mis hermanas, estamos esperando para que tú ores por mi mamá. Estamos esperando para que tú hables con ella y le des paz, y le des tranquilidad, y le des Señor. Ayúdame porque es muy bonito venir y hablarle a la gente, pero cuando es tu madre, para que tú tienes que despedir, para que tú tienes que dar paz, para que ella se resume y tenga paz para poder decir con el Señor. No es fácil. Pero yo oraba mucho a Dios todo el camino, 2 horas de camino, muy orando a Dios, de verdad, pidiéndole a Dios en verdad, pidiéndole a Dios que fuera Él, a través de mí, dándole palabra, dándole consuelo, dándole ese abrazo, ese cobijo. Pero principalmente que hiciera su voluntad. Entonces, fíjese que yo llego a la casa, mi padre me recibe y me dice, ¿cómo podemos llegar? Solo que vamos. Entonces yo veo a mi madre y la veo acostada, la veo inmóvil. Y lo primero que yo le dije, mamá, ¿cómo estás? Nada más me abrió los ojos y le dije, oye, ¿quieres orar, Dios? Y ella solamente me abrió los ojos. Me volví a sentar en la vida que hago. Yo le decía, Padre, ayúdame, de verdad, ayúdame, que necesito, me has enseñado a orar muchas veces, he orado muchísimas veces, pero ahora no tengo palabras en mi boca. Ahora no tengo palabras en mi boca, por favor, ayúdame. Entonces ya me volví a un lado de ella y yo le decía, ok, mamita, yo voy a orar. Entonces yo le decía, mamita, yo voy a orar. Si tú te quieres unir a la oración, está bien.
Entonces yo empecé a orar en el sentido del Señor, dale paz, dale tranquilidad, dale descanso, dale renuevo, Señor. Pero si usted se dedica a la oración, en ningún momento iban encaminadas a llevar delante el entrego, sino simplemente se da su voluntad. Y muchas veces las personas oramos sin saber el sentido de la oración, sin saber el sentido de la oración. Mis hermanas estaban pidiendo que yo orara para que ella se fuera con el Señor. Y a mí el Señor me ponía en mi espíritu orar porque le diera paz, porque le diera tranquilidad, porque le diera un abrazo, para que ella sintiera que Dios estaba con ella. Después de una hora de oración que estuve ahí con ella, yo estaba hincado, estaba orando, estaba nada más hincado, agarrando de su mano. Y llegó el momento donde yo abro mis ojos y yo veo que mi madre está con su mano arriba. Así acostada, yo veo que mi madre está con su mano arriba. Y yo digo, Padre, tu oración es poderosa. La oración no es poderosa. Me dicen mis hermanas, mi mamá ya no levanta las manos, mi mamá ya no toma, mi mamá ya no toma agua, mi mamá ya no puede hablar, ya no habla. Entonces yo después de que hice esa oración, yo le decía, mamita, ¿necesitas agua? Y me dijo, sí, quiero agua, no sé. Cuando llevaba 2 o 3 días sin tomar agua. Mamita, ¿necesitas algo de comer? Me dijo, ahorita no, déjame hacer la comida de agua. Ok, ya empiezo a hablar. Empezamos a jugar un sobrinillo y ella se empezaba a reír. Y dices, qué importante es la oración. Mis hermanas no las juzgo, mis hermanas estaban con mi madre en la cama y ella casi sentada frente a ella, solo mirándola, contemplándola, viendo si respira o no respira. No las juzgo, sino digo, Padre, qué poderosa es la oración. Qué poderoso es la oración. Qué importante es que uno sepa orar, sepa interceder, que uno sepa levantarse ante una adversidad en oración a Dios. Ayer lo veíamos en los manuales de nuevos comienzos, veíamos que el poder de la oración es una de las herramientas que Dios nos da. Es una de las herramientas que Dios nos da. La oración, el ayuno, es un tema muy poderoso. Y es importante que nosotros sepamos cómo aprender a orar, qué orar, hacia dónde dirigir nuestra oración. Yo ayer que me regresaba y decía, Padre, es importantísimo que te conozcamos. Muchas veces sabemos quién es Dios porque sabemos que hay un Dios, porque nos comunicaron, porque nos llevaron a la iglesia, porque nos mostraron en la cruz, porque hemos visto representaciones, una y mil veces las representaciones de que existe un Dios. Pero realmente Dios vive en nuestro corazón, hermano. Estamos viviendo una vida donde nuestra oración realmente pueda subir al reino. Dios puede inclinar su rostro y pueda decir, o su oído, perdón, y decir, esa oración me agrada. Esa oración que Él está haciendo, yo la escucho. Pero por sus frutos yo voy a hacer caso. Por sus frutos yo le voy a ayudar. Por sus frutos yo le voy a sanar, a liberar. Y yo digo, no solamente es el poder de la oración, sino también es los frutos que hemos dado, aún cuando lo conocemos, o más bien cuando ya lo conocemos. Fíjense nada más el poder de la oración, hermano. Hay muchos textos en la Biblia donde nos habla del poder de la oración y de la gente a la cual se oraba, por la cual se oraba. Pero lo único que hemos visto, o lo que yo he visto en la revisión de la Biblia, en el estudiamiento de la Biblia, en el estudio de la Biblia, es que el poder de la oración es uno, pero el poder de la oración en unión, en un mismo lenguaje, un mismo espíritu, con otras personas,
tiene muchísimo poder. Tiene muchísimo poder. Yo ayer se los daba en el texto y se los enseñaba, pero yo, llegando a casa, me puse a revisar. Me dice, Padre, yo sé, porque yo le digo que la oración tiene gran poder. Pero fíjense, la unidad de la oración es una de las herramientas más poderosas descritas en las Escrituras. Es una de las herramientas más poderosas descritas en las Escrituras. Cuando un grupo de creyentes se reúne en un mismo propósito y con un mismo corazón, queda demostrado que en las Escrituras Dios responde de manera más rápida, de manera poderosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Unirnos en oración. Primero, orar, saber orar, cómo voy a orar. Segundo, unirme en oración. Si dice las Escrituras que cuando la gente se unía, cuando la gente se juntaba, cuando la gente se hacía un mismo cuerpo, un mismo espíritu, el poder de Dios se derramaba en ese lugar, pues entonces es un ejemplo para que nosotros lo llevemos a cabo. Cuando la gente se junta a orar, cuando se une en un mismo espíritu, en las Escrituras hemos visto cómo hay un derramamiento de ese espíritu, cómo hay un derramamiento del poder de Dios. Mire, vamos a Hechos 1, por favor, Jesús. El mayor derramamiento del Espíritu es cuando los discípulos estaban orando, ¿verdad? Hechos 1:14. Todos estaban unánimes, entregados en un mismo corazón. Fíjense nada más. Todos estos perseveraban unánimes en oración. ¿Cómo? Unánimes. Y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Pero lo que me llama la atención de aquí es la palabra unánimes. ¿Qué significa unánimes? Unidos en un mismo propósito. No solamente unidos, unidos en un mismo propósito. Fíjense nada más el poder de la palabra. Después de eso, ¿qué hubo, hermano? Un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces podemos encontrar en las Escrituras varios textos donde nos dicen que si nosotros oramos, hay poder de Dios. Si nosotros oramos unidos, hay poder de Dios. Pero si nosotros oramos unidos en un mismo propósito, hay derramamiento y gloria del Espíritu Santo. Fíjense nada más, aquí Dios nos está dando a través de su palabra, nos está dando herramientas poderosas para nosotros poder romper cadenas, para nosotros poder romper problemas, salir de problemas, salir de situaciones complicadas. No solamente nos enseña a orar para llenar nuestro espíritu, sino nos dice, si ustedes se unen en oración con un mismo espíritu para un propósito, cadenas, cárceles se pueden abrir. El mayor ejemplo de uno de ellos es cuando Pedro va a la cárcel. Fíjense nada más, antes de ir a Pedro, vamos a Hechos 2, 1 al 4, por favor. En el día de Pentecostés, el lugar se llenó con un estruendo como un rayo recio. Aparecieron lenguas de fuego sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto dio inicio a la iglesia primitiva. La unidad trae un mover del Espíritu.
El orar en equipo, en unidad, trae poder y gloria de Dios. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos, unánimes, juntos. Estaban todos, ¿qué? Unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento, como un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fíjense, el poder de la oración, unánimes, en un mismo espíritu, tuvo una llenura del Espíritu Santo. Y tanto fue esa llenura que no solamente fue una llenura de sentir paz, de sentir amor, de sentir gozo, no, les dio unción, les dio poder, les dio autoridad. Porque a partir de ahí los discípulos se levantan y empiezan a predicar la palabra con gran poder. Y dicen que incluso con el solo caminar, la gente se convertía, la gente caía, la gente adoraba, la gente alababa. ¿Por qué? Porque había una unción de Dios en ellos. ¿Después de cuándo? Después de que ellos se pusieron a orar unánimes en un mismo espíritu. Fíjense, el lugar en Hechos 4:23, por favor, Jesús. Hechos 4:23 al 31. Pedro y Juan fueron amenazados por las autoridades religiosas para que no predicaran el Evangelio, y así solamente así los podían liberar. ¿De dónde los iban a liberar? De la cárcel. Ellos estaban en la cárcel. Y fíjense lo que dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales, no, le dije 4:23. Perdón, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Una vez más, ¿cómo oraron? Unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos y piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Fíjense nada más, todo estaba en contra de ellos, pero el poder de la oración, el poder de la unión, el poder del mismo Espíritu hace que incluso las cárceles se le abran a la humanidad. Y dice que también el soldado que estaba cuidando decía: ¿qué cosa es esta? Y todo fue por el poder de la oración. Fíjense que yo quiero que veamos en esta mañana, hermano, que esta herramienta de la oración es una herramienta muy poderosa, muy poderosa. El amar a Dios, el seguir a Dios, el creer en Dios, eso nos trae salvación. Pero cuando uno conoce, podríamos llamarle así las debilidades de nuestro Padre, para que algo nos pueda conceder. Yo podría decir que una de ellas es esta. ¿Cuál? Que nosotros lo oremos, que nosotros nos unamos, que nosotros tengamos un mismo espíritu y un mismo propósito. Cuando nuestro Padre nos ve orar en ese sentido, orar con esa unidad, orar con ese objetivo, con ese propósito, dice Dios: ¿cómo no volcar el pedido de Dios? Yo siento que es una debilidad de Dios, podríamos llamarle debilidad. Yo creo que Dios no tiene debilidades, pero una debilidad hacia un padre es que sus hijos vengan, imagínense que todos sus hijos vengan con cara de
le ándale, papi, por favor, danos esto, danos el otro. Ustedes dirían, no, hasta para allá. No. Ahora imagínense Dios viendo a todo su pueblo unido, unánime, orando con un propósito y con un mismo espíritu. No hay nada que se pueda resistir a eso. Es más, ni el mismo enemigo se puede resistir a esto. Y déjeme decirle que lo primero que hace el enemigo es que dividir. ¿Por qué el enemigo divide? Porque entonces no hay unidad, no hay oración, y entonces no hay un pueblo unido para poder orar. ¿Qué es lo primero que hace el enemigo? Te aparta, te enfría, te hace a un lado y te hace sentir que tú no perteneces a ese grupo. ¿Amén? Muchas veces, hermano, nos ha tocado ver en iglesias que el hermano ya no viene porque después de venir un domingo, 2 domingos, se siente culpable, se siente que lo van a señalar, se siente que lo van a juzgar, se siente que lo van a, incluso si cayó, siente que lo vamos a juzgar, a señalar y a enjuiciar. Y entonces esa persona ya no vuelve a la iglesia. ¿Qué está haciendo ahí el enemigo? Apartarlo, hermano. Si el enemigo nos logra apartar de la unidad con Dios, el enemigo tiene mucho más fácil las cosas con nosotros. En esta mañana yo le digo, hermano, por favor, nunca se suelte de Dios. El caer, a Dios no le importa, Él te levanta. Él te dice, hijo, ven, yo te limpio, vamos, levántate, restáurate, vamos a luchar. No me preocupa tu condición, hijo, me preocupa que tú te quedes ahí apartado. Porque si tú te quedas ahí apartado, viene el devorador. Pero si tú te levantas y reconoces que caíste, y reconoces que tienes un problema, y reconoces que necesitas volver a la casa de papá, ven, acá te recibo, te limpio y te doy todo lo que te tenga que dar. Está el hijo pródigo. El hijo pródigo se va. ¿De dónde salió? De su casa. Salió de su casa, hermano. Se apartó de esa unidad donde estaba su padre y su hermano. Se apartó de esa unidad. ¿Qué pasó después? El mundo lo revolcó. El diablo le puso una buena zarandeada. Y él entendió que él tenía que regresar a la casa de su padre. Porque solamente ahí unidos, en un mismo propósito, entonces podrían ser lo que tenían que ser. El padre, ¿cómo lo recibe? Con los brazos abiertos, pide que le pongan nuevas vestiduras, que le pongan anillo y que maten al mejor de sus corderos. Así es Dios, hermano. Muchas veces nosotros caemos, nos tropezamos, nos deslizamos y creemos que ya por eso no necesitamos regresar a la iglesia. Y mucho menos regresar a Dios, o por menos en oración con Dios. Eso es una parte de que el enemigo está metiendo en nosotros. Si nosotros nos metemos en unión, a orar en un mismo propósito, en un mismo sentido, tenemos la gracia de Dios sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. No sé si me estoy explicando, hermanos. Fíjese, tras sus oraciones, el lugar donde estaban congregados en el templo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese es el hecho, donde hay un derramamiento del Espíritu Santo en los discípulos y todos aquellos que estaban ahí orando. En la liberación también hay milagros, en la oración también hay una liberación de milagros. Con Pedro, en Hechos 12, 5 al 17, el rey Herodes arrestó a Pedro, lo encadenó y lo puso bajo fuerte vigilancia con la intención de ejecutarlo. Pero la iglesia completa se unió en un mismo espíritu en oración. ¿Y qué fue lo que pasó? Le pidieron a Dios y entonces lo que pasó es que mientras que el pueblo estaba viendo cómo iban a ejecutar a Pedro, las puertas se abrieron. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel por la iglesia
pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba él durmiendo entre dos soldados y sujeto con unas cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiándole la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Por qué se presentó ese ángel del Señor? Porque todos estaban unidos, orando sin cesar a Dios. Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y él dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que estaba delante. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía delante, sino que pensaba que venía una visión. Fíjese, ahí Pedro no estaba orando. Pedro, ¿qué estaba haciendo? Estaba dormido. ¿Quién eran los que estaban orando? La iglesia. La iglesia era la que estaba orando. Pero si Pedro era uno de sus discípulos, ¿no se supone que tendría más poder Pedro que la iglesia? Yo me pregunto aquí ahorita eso. Leyendo el texto, yo me pregunto eso. Entonces quiere decir que así como lo instituyó Dios, la iglesia unida en oración tiene mucho poder, hermano. Muchísimo poder. Incluso ahí está liderando a uno de sus discípulos. Fíjense nada más que llega el ángel, le hace caer los billetes, le dice: amárrate las sandalias y cíñete. ¿Qué significa cíñete? Vístete, acomódate, cíñete. Y le dice: sígueme. Y Pedro le dice: ¿qué será esto? ¿Una visión acaso? Pero todo fue por el poder de la iglesia, que se unió en oración. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que venía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, lo cual se le abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Fíjese nada más, cayeron billetes, le abre la reja. Después pasan una guardia, pasan otra guardia, nadie los ve. ¿Le parece conocido eso? ¿Alguna vez usted ha sentido esa parte? Donde Dios lo libra, donde Dios lo cuida, donde Dios le quita todos los obstáculos. Dios está, hermano. Dios está, Dios es real, Dios es vivo. Esto no fue hace 2000 años, fue hace 2000 años, pero eso sigue pasando al día de hoy. Al día de hoy, nosotros que andamos en el camino de Dios, que andamos en las carreteras, vemos accidentes acá, vemos accidentes allá, y solamente decimos: gracias Dios. Gracias Dios porque tú nos libras. Gracias Dios porque tú nos quitas todo obstáculo. Gracias Dios porque tú nos llevas de tu mano. Gracias Dios porque tú nos tienes en el hueco de tu mano. Gracias Dios porque a lo mejor tú mandaste un ángel y nos abriste camino donde no había camino. Pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Pero a mí lo que me sorprende de aquí de esta situación es que, fíjese nada más el poder de la oración, que no es Pedro el que está orando, sino es la iglesia la que está orando por Pedro, clamando a Dios sin cesar. Y miren nada más cómo liberan a Pedro. Llega el ángel, le quita billetes, le quita cadenas, le abre las puertas de la cárcel, pasan una guardia, pasan otra guardia, y ellos salen. Es increíble, ¿no? Ahora, nosotros no creemos, porque entonces el poder de la oración sí tiene un poder, pero entonces lo que nos estará faltando, ¿qué será? Meternos con Dios, tenerle fe a Dios. ¿Qué realmente es lo que nos está faltando entonces a nosotros? Porque Dios existe, y vuelvo a repetir, Dios está vivo.
Dios es un Dios vivo. Yo lo puedo ver. Ayer lo vi, yo fui, hermano, llegué el sábado, el viernes para el sábado, llegué a Monte Zamora a las 2:30 de la mañana, me lo vi a las 3, a las 8 yo estaba levantado, a las 10 estábamos aquí, salimos de aquí a las 11:15, y yo fui hacia México. Fui, oré, oré con mi mamá, y luego me vine de regreso. Y dices, Padre, no sé cómo, porque yo ya vengo muy cansado. Y dije, Padre, voy, ya me falta menos, y cuando me di cuenta, ya estaba en mi casa. Sí, en mi casa nada más llegué, estacioné la camioneta, le dejé las llaves y le dije hasta mañana. Pero piensa nada más cómo Dios te lleva, cómo Dios te guía, cómo Dios te cuida, cómo Dios te maneja el carro, cómo Dios te abre los ojos para que no te duermas. O sea, cómo Dios está guiando. Pero entonces hay algo que me preocupa mucho. Estamos haciendo caso al enemigo donde no creemos en Dios o no estamos haciendo el trabajo que hace la iglesia, que es orar. ¿Eh? Hace 8 días yo le dije, vamos a orar, vamos a levantarnos temprano. Y la única que me habló a las 6 de la mañana fue mi hermana Chayo. De toda la iglesia, la única que me habló a las 6 de la mañana fue mi hermana Chayo. ¿Y qué creen? Que iba yo a una diligencia a esa hora, a las 6 de la mañana ya estábamos en la Tracomús. A las 6 de la mañana ya estábamos en la Tracomús, cuando ella me habló y me dijo, Pastor, ¿sí va a venir o no va a venir o qué? ¿Verdad, Chayito? Dice, ¿sí va a venir o no va a venir? Hermanos, es importante que nos levantemos a orar, estemos unidos en oración. Es importante. Todo el mundo tenemos necesidades, todo el mundo tenemos complicaciones, todo el mundo tenemos algo por qué clamar a Dios. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Sí, amén. Fíjese nada más cómo la victoria a través de la alabanza y de la unidad también se puede dar en 2 de Corintios. Salud. En 2 de Corintios 20, vaya por favor ahí en su Biblia. El rey Josafat recibió la noticia de que un ejército poderoso venía a destruir a Judá. Ante el temor, convocó a todo el pueblo y todos se unieron para pedir ayuda al Señor. Mientras el pueblo oraba unido, comenzaron a alabar a Dios. El Señor provocó una confusión entre los ejércitos enemigos y haciendo que se destruyeran entre ellos. El pueblo de Judá ganó la batalla sin tener que pelear. ¿Quién peleó esa batalla, hermano? Dios con ese poderoso ejército que tiene. Con ese poderoso ejército que tiene. Gracias a qué, hermano? Al poder de la oración. ¿Cómo me seguiste aquí? Segunda de Corintios, perdóname, Segunda de Crónicas y Segunda de Crónicas 20. 20 del 1. Pasadas estas cosas, me perdonan, por favor. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y decirá: y aquí están en Asesor, Tamar, que es ahí Galí. Se nos complica mucho los nombres. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. La palabra todos. Una vez más, todos unidos. Dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Fíjense, ahí se unieron a otras ciudades. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del arca nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres,
¿No eres tú el Dios de los cielos y que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echéis tú los moradores de las tierras delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, o amigo para siempre? Y ese nada más como ahí Él está clamando y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuarios a tu nombre, diciendo: si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia a hombres, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestra tribulación clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Fíjense nada más cómo ahí dice: nosotros en cada angustia, aquí Dios nos está respondiendo, nos dice, en cada angustia, en cada tribulación, en cada problema, si tú vienes a mí y me clamas, si tú vienes a mí y oras a mí o me pides a mí, yo te responderé. Amén. Y no solamente te responderé, yo mandaré a mi ejército contra tus enemigos. Fíjense nada más qué poderosa es la unión de la oración. El poder de la oración no solamente se basa a que Dios te conteste y te diga: fíjate que tú lo puedes hacer así, 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 sino dice Dios: por tu oración, por tu clamor, por tu unidad, por tu espíritu, yo te digo, hazte un lado, que mi ejército pelea esa batalla. Amén. Y destruye a tus enemigos. ¿De qué manera destruyó a los enemigos de Josafat? Confundiéndolos, hermano. Confundiéndolos. No se resistieron, simplemente se confundieron. Y fue así de la forma en la que Josafat salió victorioso. ¿Qué pasa cuando nosotros salimos victoriosos y no damos la gloria y la honra hacia nuestro Dios? Y decimos: híjole, salí victorioso, no pasó nada. Después de todo lo que estaba yo tribulado, todo lo que pasé y lo que hice, que no pasó nada. ¡Ay, qué bueno, no! O sea, sí, en tu clamor buscas a Dios y después te olvidas de que fue Él quien peleó tus batallas. Después de eso, tú te olvidas que fue Él que te sacó de ese lugar, que Él te sacó de esa situación, de ese problema, de esa angustia. Para mí, hermano, estos días han sido muy importantes en el sentido de comprender que el poder de la oración en unión, con un mismo propósito, con un mismo espíritu, es algo poderoso. Pero el dar la gloria y la honra a Dios por todo lo que somos, por todo lo que hacemos, por todo lo que vivimos, por todo lo que respiramos, por todo lo que hablamos, por todo lo que comemos, por todo lo que hacemos, es muy importante. Si tú te unes en oración en un mismo espíritu, cosas poderosas pueden pasar en tu vida, en tu familia, en tus finanzas. Pero si además damos la gloria y honra a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, dice Dios: de eso se me agrada. Vienes, me buscas, te lleno de favores, te lleno de milagros, te lleno de misericordia, y levantas tu rostro y reconoces que fue gracias a mí. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Yo en esta mañana le invito a que seamos esa gente, que seamos esa gente que oremos, que alabemos, pero al mismo tiempo reconozcamos que si algo se movió, si algo se hizo, si algo cambió en mi situación, en mi circunstancia, en mi vida, en mi familia, fue gracias a Él. No fue a mí, no fue a mi astucia, sino que Él incluso pudo haber distraído, redireccionado, cambiado la situación para que yo saliera victorioso. Amén.
Sí, Si yo le contara las innumerables cosas que nos han pasado en carretera, una vez el pastor Omar me dice, hijo, ¿puedes ir con la pastora Silvia al aeropuerto? Y yo voy por ella, y dice la paz, no hay que pagarnos, vamos a darle derechos a la iglesia. Sí, está bien. Y de repente dice, oh, tenemos que pagar porque necesitamos ir al baño, venían otras dos personas con ellos. Y si necesitamos pasar al sanitario, paramos al sanitario, veníamos rápido. Pasamos al sanitario, salimos del sanitario 5 minutos, estoy hablando de 5 minutos, salimos del sanitario, volvimos a avanzar y en 2 minutos, 5 minutos adelante, un accidente acababa de pasar, un carro se había llevado a 5 carros. Y dice la pastora, ¿viste? Si no nos hubiéramos detenido, estuviéramos aquí. Pero ¿por qué nos detuvimos? Por la necesidad de ir al baño. Nos detuvimos porque ya era demasiado tiempo, ya era demasiado cansancio para descansar un momento, tirar las piernas. Nada se mueve, hermano. Nada se mueve si Él no decide que se mueva. En ese momento corre tu necesidad y que se pueda traer y pasa lo que pasa. Sino, wow. Claro que sí, no hemos faltado una hora y media para llegar a la iglesia y todo el tiempo nos fuimos orando y dando gracias. Sí, Señor, gracias, Padre. Sí, Señor, gracias. Sí, Señor, tú eres, por ti pasan las cosas, por ti, Señor, las cosas. Gracias, Padre, ¿no? Fíjense nada más. En Mateo 7:7 podemos encontrar 5 promesas para concluir. Podemos encontrar 5 promesas, hermano, principales asociadas a la oración. Una de ellas es la respuesta de Dios. 5 promesas que Dios nos da por medio de la oración. Una de ellas es la respuesta divina. La promesa que Dios nos da es que Él escucha y responde a las peticiones de aquellos que lo buscan. Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se abrirá. Promesa de Dios. Si tú oras, Dios te escucha. Si tú oras y te unes en un mismo propósito, en un mismo espíritu, Dios hace derramar su gloria sobre ese asunto. Amén. Otra de las promesas que Dios nos da es el perdón. La seguridad de obtener el perdón de los pecados al confesarlos. Una forma de que el enemigo se deshabilita es cuando tú confiesas tu pecado. El enemigo queda completamente deshabilitado cuando uno abre su boca y confiesa su pecado. Te fallé, hice esto, Padre, perdóname, Padre, fallé en esto, hoy yo reconozco que caí. Padre, por favor, perdóname, límpiame, restaurame, solo no puedo, ayúdame. Cuando uno reconoce su pecado, Dios puede meter la mano en nuestras vidas. Es otra de las promesas. Cuando uno ora, pidiéndole perdón a Dios y reconociendo sus pecados y hablando sus pecados, fíjense que otra de las cosas que yo ayer veía en mal, y en muchas personas que les hemos visto, es que nosotros íbamos a ellas y le decíamos, perdona, hermano, perdone, para que Dios le dé misericordia. Y la persona solamente presente que sí. Entonces, cuando usted va a su retiro, ¿quién ya fue a su retiro? Todos, ¿verdad? Cuando usted va a su retiro, lo que nosotros buscamos es que usted lo hable. ¿Por qué necesitamos que usted abra su boca? Porque necesitamos que Él se confiese con su boca para deshabilitar al enemigo. Cuando uno lo habla con su boca, en ese momento usted lo está expulsando de su vida y entonces el enemigo queda deshabilitado. Entonces, una forma de orar también es hablándole a Dios y diciéndole, Padre, te entrego todo lo que he pasado, te entrego todas mis caídas, te entrego todos mis resbalones, te entrego todo esto, Padre. Y en este momento yo reconozco que caí y también reconozco, Señor, que solo no puedo, necesito tu ayuda, papá.
Amén. Sí, amén. Otra de las promesas es que Él nos guía y nos da sabiduría, dirección divina en tiempos de confusión y duda. Otra de las promesas que Dios nos da es la fortaleza. Fíjense nada más ahí como Dios nos dice: la renovación de las fuerzas espirituales, físicas y emocionales. Llega a venir el pasaje: esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, y yo estaré contigo. Amén. Promesa de Dios. Entonces, si tú oras a Dios, Dios nos tiene muchas promesas, amados. Muchas promesas que esas nos llevan a preservar nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Fácil de yo la promesa de tranquilidad que supera cualquier circunstancia difícil. Dios, a través de su amor, a través de su paz, a través de su guía, por medio de la palabra, Él también nos da una promesa de paz. Padre, en tus manos me pongo, Señor. Sé tú quien mueva los hilos de mi vida. Sé tú, Señor, quien mueva mi casa. Sé tú, Señor, quien mueva mi familia, mi matrimonio. Y créanme, cuando usted deja a Dios en oración, el control total de su vida, usted descansa. ¿No le ha tocado que va usted manejando y ya va cansado, ya va luchando con el sueño, ya va luchando con la espalda, ya va luchando con todo, y de repente agarra y le dice: ¿me ayudas a manejar, hermano? Y usted se cambia al lado del copiloto y él se pone a manejar. ¿Qué pasa ahí? La persona se va manejando. No descansa, ¿no? Hasta se duerme un rato. ¿Por qué? Porque ya venía muy cansado, venía luchando venía luchando con el sueño, venía luchando con el cansancio, venía luchando con la vista, venía luchando con el espíritu de poderse mantener. Cuando Él le suelta el volante a otra persona, Él descansa en totalidad. Es lo mismo con Dios. Cuando uno busca a Dios en oración, para dejarle todas sus cargas, todos sus problemas, todas sus dificultades, aún las cosas que uno tiene, Dios le da descanso. Dios te da paz. Y ahora solamente hay que esperar guía. Guía. ¿Cuál es la guía? La rectitud. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por la palabra que tú pones en nosotros, Señor. Ahora ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser hacedores de esa palabra. A ser hacedores. No sé cuándo, hermano, porque no sé cuándo. Pero yo creo que sí se va a tener que levantar esa columna de oración. Sí se va a tener que levantar, y no sé cuándo, no porque no quiera, y no porque no pueda venir, sino por cómo están pasando las situaciones, todo lo que hay. Entonces, yo creo que sí es necesario revisarlo. A mí sí me gustaría, y si no lo hacemos físicamente, por lo menos empezarlo por medio de un chat. Hermana, no sé si usted me puede ayudar a tomar el nombre de todos en su teléfono para hacer ese grupo de oración. Si en este momento aún no se puede hacer personal, por lo menos lo haremos en chat. Usemos la tecnología bien. En lugar de estar mandando mensajitos que uno no necesita mandar, mejor usemos esta tecnología para unirnos en oración. ¿Está de acuerdo? Bien. Pónganse de tiempo, vamos a orar. Un poquito de luz. Padre, en esta mañana, Señor, nos unimos en un mismo espíritu, Señor. Buscando tu rostro, Señor, buscando tu favor. Tal vez buscando tu consuelo, Señor. Buscando un abrazo de parte de ti, Señor, tal vez en esta hora, Señor. Papá, hoy venimos unidos, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo, Señor. Buscando tu rostro, Señor, buscando tu oído, Padre.
Pero antes, Señor, de alabarte y exaltarte, Señor, y glorificarte, Señor, yo quisiera decirte, Padre, te entrego todas mis cargas. Abra su boca, hermano. Sube un poquito más. Abra su boca, hable usted con Dios. Nadie lo escucha, nadie lo ve. Cierre sus ojos y hable cada quien con Dios. Padre, yo te entrego mis cargas, Padre, en esta hora, Señor. Esta situación que yo no he podido vencer, Señor, hoy yo te la entrego, Padre. Me ha costado trabajo, Señor, he luchado, incluso contra mí mismo, papá. He luchado, Señor. Padre, pero yo hoy te la entrego, Señor. No puedo más, Señor. No puedo más. Inclino mi rostro en esta tarde, Señor, y hoy te la pongo ante ti, Señor. Te pongo esta pesada carga, Señor, que yo traigo en mis lomos, Señor. Me despojo, Señor, de toda duda, de toda angustia, Señor. De todo dolor, de todo quebranto, Señor. Oh, Padre, hoy te entrego, Señor, mis cargas, Señor. Hoy te entrego mis luchas, papá. Te pido perdón, Señor, por todas aquellas veces que he caído, Señor. Te pido perdón, Señor, por todas aquellas veces que he fallado, Señor. Que no he tenido el carácter, Señor, de decirle no al mundo, Señor. Que no he tenido el carácter de decirle no al sistema, Señor. Hoy te pido perdón, papá. Hoy elevo mi voz, Señor, para decirte que tú eres el más grande, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor, Señor. Te pido perdón, Padre, por mi inequidad, Señor. Por mi falta de entendimiento, Señor. Por mi pereza. Padre, ayúdame, Señor. Te necesitamos en esta tarde, Señor. Hoy venimos con un mismo cuerpo, Señor. En un mismo espíritu, Señor. Unidos como tu iglesia, papá. A clamar por el anhelo de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú los conoces, papá. Tú sabes cuál es el anhelo de cada uno de mis hermanos, Señor. En esta mañana oramos, Señor, por regalar aquellos anhelos, Señor. Por cada uno de esos anhelos, Padre. Padre, te pido, Señor, inclina tu rostro, Señor, inclina tu oído, papá, y escucha su corazón, papá. Escucha su corazón, Señor. En cada corazón hay anhelos, papá. En cada corazón hay anhelos, Señor, que no se han cumplido. Anhelos que no saben cómo resolver, papá. Por favor, Señor, hoy yo te pido, inclina tu rostro, Señor. Inclina tu oído, Señor. Unidos en un mismo espíritu, unidos en un mismo sentir, Señor, en un mismo clamor, papá. Hoy elevamos nuestra voz, Señor, diciéndote que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor, que nos liberta de toda cautividad, que nos sana de toda enfermedad, que quita todo el yugo sobre nosotros, Señor. Padre, te amamos. Porque solo tú eres santo, solo tú eres digno, porque solo tú puedes recibir alabanza y adoración, Señor. Gracias, papá. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por todo el amor que nos has presentado durante toda esta semana, Señor. Tal vez ni siquiera lo hemos podido ver, papá, pero tú eres fiel y siempre has estado ahí. Gracias, Padre, porque tú me has proveído toda esta semana, Señor. Porque tú me has sustentado toda esta semana, Señor. Gracias, Señor, porque cada día que tú nos has cuidado, Señor, tú has quitado todo peligro frente a nosotros, papá. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no exaltarte, papá? Si has cuidado de mi vida, de la vida de mi esposa, de la vida de nuestros hijos, Señor. Aún los que no están aquí, donde quieran que estamos, tú los has preservado. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte, precioso Dios? Gracias, papá. Gracias, Señor. Porque aún de la tentación tú me has librado, Señor. Gracias, papá. Porque aún en someter mi carne, Señor, tú me has ayudado.
Gracias, papá, porque tú me has dado salud, Señor. Padre, gracias. Eleve su voz, eleve su voz y dígale gracias. Gracias, papá, te damos en estas semanas. Gracias, papá. En un mismo espíritu, Señor, nos unimos, papá, para agradecerte, para adorarte, Señor. Gracias, Señor. Es la misma, pero realmente. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Y en este día te adoramos, te alabamos, Señor. Te decimos gracias, Señor, por inclinar tu rostro, Señor. Gracias, Señor, por inclinar tu oído a nuestras vidas, Señor. Gracias por presentarnos un camino recto, Señor, por presentarnos un camino con luz. Porque tal vez hemos estado en oscuridad y no sabíamos hacia dónde ir, Señor. Gracias, papá. Te amamos, te exaltamos, te bendecimos, precioso Dios. Te queremos adorarte, Señor. Por último, Señor. Por último, Padre, queremos adorarte, Señor. Dígale, llenas mi ser. Llénese de su espíritu, llénese de su amor. Rindo a tus pies, mi Señor. Sí, Señor. Llenas mi ser. Queremos amar de tu espíritu en esta tarde.
Señor.